Imagina un país que, durante un tiempo, pareció haber encontrado la fórmula que gran parte de América Latina seguía buscando: modernización rápida, ingresos en ascenso, una moneda que se sentía sólida y ciudades que parecían, al menos en partes, una versión segura de sí misma del futuro, impulsada por petróleo. Ese país fue Venezuela. Este capítulo trata del apogeo económico de Venezuela, su mejor época en la memoria popular, y de la larga bajada que viene después, hasta desembocar en una de las caídas más dramáticas registradas en un país que no fue destruido por una guerra. Nos centraremos en la historia económica, cómo una economía petrolera puede crear prosperidad extraordinaria, por qué esa prosperidad puede ser frágil y cómo una cadena de decisiones políticas y de política económica, sumadas a una dependencia estructural, puede convertir la abundancia en escasez. 1. El momento en que el petróleo reescribió el país. Venezuela no siempre giró en torno al petróleo. Pero cuando la producción petrolera a gran escala despegó en el siglo XX, lo cambió casi todo. El Estado, la moneda, el mercado laboral, las ciudades e incluso las expectativas de la gente sobre lo que debía ser una vida normal. El petróleo no es una exportación cualquiera. Es una fuente de divisas, de ingresos para el gobierno y de poder geopolítico. Cuando el dinero del petróleo entra en una economía en desarrollo a gran escala, puede financiar carreteras, escuelas, hospitales, empleo público y bienes importados con una rapidez enorme, a veces más rápido de lo que las instituciones pueden adaptarse para gestionarlo bien. En el tramo central del siglo XX, Venezuela se convirtió en un imán. El crecimiento y las oportunidades atrajeron inmigración. Caracas se expandió y se modernizó. Se amplió la clase media. Para muchos venezolanos se instaló la idea de que el destino del país era ser rico, porque el suelo era rico. Aquí hay un elemento psicológico clave. Cuando la riqueza parece venir de la geología, la prosperidad puede sentirse permanente. Pero el precio del petróleo no es permanente. Y la calidad de la gestión pública tampoco está garantizada. Esa tensión es la semilla del relato. 2. La mejor época, prosperidad y la lógica del petroestado. Cuando la gente habla de la edad dorada venezolana, suele referirse a las décadas en que los ingresos petroleros eran elevados y el nivel de vida subía de forma visible. En comparaciones históricas, Venezuela llegó a situarse muy arriba en renta por persona, un dato que hoy resulta casi imposible de reconciliar con su realidad actual. Pero para entender cómo se vivía, no pienses solo en lujo. Piensa en algo más amplio: bienes importados disponibles, una moneda que hacía posible viajar o comprar fuera para más que una élite diminuta, y un Estado que parecía capaz de contratar, construir, subvencionar y prometer. El ingreso petrolero permitió que el gobierno actuara como motor central de la economía, y eso crea un modelo muy particular. El Estado ingresa dinero del petróleo en divisas, lo convierte y lo gasta dentro: empleo, contratos, subsidios e importaciones. El sector privado crece a menudo vendiendo al Estado o distribuyendo importaciones financiadas con dólares petroleros. La población espera que el Estado amortigüe los golpes, estabilice precios y garantice acceso. Este modelo puede funcionar, hasta cierto punto, cuando los precios del petróleo acompañan y las instituciones son disciplinadas. Pero también crea vulnerabilidades fáciles de ignorar durante el boom. 3. El coste oculto del dinero fácil, enfermedad holandesa y el debilitamiento del resto. Una de las explicaciones más importantes a largo plazo es estructural. Cuando un país gana gran parte de su dinero con una sola exportación, especialmente una tan valiosa como el petróleo, la moneda local tiende a apreciarse o a mantenerse artificialmente fuerte. Las importaciones se vuelven baratas. Eso se siente genial para el consumidor, estanterías llenas de productos extranjeros. Pero para el productor local puede ser devastador. La industria y la agricultura nacionales luchan para competir con lo importado. Con el tiempo, la economía se desequilibra. El petróleo domina exportaciones e ingresos públicos. Los sectores no petroleros se vuelven menos competitivos y menos productivos. El país importa más de lo que come, viste y usa. Cuando cae el ingreso petrolero, no existe un colchón no petrolero suficiente para sostener el sistema. Esto no es exclusivo de Venezuela.
Muchos países con recursos lo sufren, pero la dependencia venezolana fue extrema, y eso hizo el futuro más frágil de lo que sugerían los años buenos. 4. Los años 70. Psicología de boom y la tentación de construir un país de golpe. Las crisis petroleras de los 70 dispararon los precios internacionales y los ingresos del Estado venezolano crecieron con fuerza. En esos momentos la política cambia. Deja de competir por la escasez y compite por el reparto. ¿Quién recibe qué parte del viento de cola? ¿Con qué velocidad? ¿A través de qué canales? El boom incentiva promesas grandes, programas de inversión masiva, expansión de empresas públicas, subsidios y controles de precios para repartir la riqueza, empleo público y mejoras salariales. Es también una época en la que muchos países, Venezuela incluida, avanzan hacia mayor control estatal del sector. La nacionalización puede defenderse como soberanía, que el país capture una parte mayor de su propia riqueza. Y durante un tiempo, una petrolera estatal puede ser símbolo de competencia nacional. Pero hay riesgo. Cuando el Estado se financia con renta petrolera, depende menos del contribuyente. Y cuando un gobierno depende menos de impuestos amplios, puede volverse menos exigible por la ciudadanía. La política puede degenerar en búsqueda de rentas. La pelea no es por productividad, sino por acceso al flujo del petróleo. 5. El giro de boom permanente a deuda, devaluación y pérdida de confianza. Para muchos venezolanos, el gran quiebre simbólico llega a inicios de los 80, cuando se rompe la ilusión de una moneda siempre fuerte. El petróleo deja de sostenerlo todo como antes, se acumulan tensiones financieras y finalmente llega la devaluación, junto con esquemas cambiarios complejos y controles. Esto importa porque cambia las expectativas. Antes del quiebre, una vida económica estable y predecible parecía posible. Después, entran la incertidumbre, la inflación, la inestabilidad y la fuga de capitales. La sensación de normalidad empieza a deshacerse. Aquí aparece una trampa clásica. Cuando un país y su Estado se acostumbran a un nivel de vida financiado por petróleo, es políticamente difícil ajustar cuando el ingreso cae. Para sostener gasto, muchos gobiernos se endeudan. La deuda puede suavizar la volatilidad a corto plazo, pero también puede posponer reformas y aumentar la dependencia. Cuando llega el siguiente golpe, la deuda y la debilidad productiva hacen más difícil recuperarse. 6. Los 90, reformas, rechazo y la apertura política a un modelo nuevo. Cuando un sistema se estira durante demasiado tiempo, la política cambia. Crece el malestar, sobre todo si los ajustes se perciben como injustos. Venezuela vive episodios de conflictividad social intensa y se erosiona la legitimidad del orden político tradicional. Esto es clave porque las decisiones posteriores no salen de la nada. Salen de una decepción acumulada, una sociedad que conoció el boom, luego conoció promesas rotas y terminó más dispuesta a probar una vía radicalmente distinta. 7. Los 2000. Vuelve el petróleo caro y el país redobla el petroestado. En los 2000, el precio del petróleo vuelve a subir. El Estado vuelve a disponer de ingresos fuertes y elige una ruta que mezcla expansión social con mayor control estatal sobre la economía. Aquí la decadencia deja de ser mala suerte y pasa a ser, en gran medida, un diseño de incentivos. Hay varios mecanismos cruciales. A. Controles de cambio y la creación de una economía partida en dos. Cuando el gobierno controla el acceso a divisas, controla quién importa, quién viaja, quién consigue insumos y quién recibe dólares subsidiados. Si el tipo de cambio oficial se mantiene muy lejos de la realidad, se crean incentivos enormes para la corrupción y el arbitraje, conseguir dólares baratos por la vía oficial y beneficiarse del diferencial frente al valor real. En teoría, el control cambiario puede defender reservas y estabilizar precios. En la práctica, si se gestiona mal y se prolonga, puede estrangular la producción y generar una economía de escasez, porque las empresas no acceden de forma fiable a insumos importados, repuestos o materias primas. B. Controles de precios y la lógica de la escasez. Los controles de precios son políticamente atractivos, prometen asequibilidad,
Pero si el precio controlado cae por debajo del coste de producir o importar, el proveedor deja de suministrar, la producción baja, el importador duda y aparece la escasez. Cuando la escasez aparece, el gobierno suele responder con más controles, más inspecciones, más restricciones, más racionamiento. Eso puede empeorar los incentivos a producir, empujando parte de la actividad a mercados informales. C. La petrolera estatal como brazo financiero. En muchos petroestados, la empresa petrolera nacional deja de ser solo una compañía energética. Se convierte en una arteria financiera del proyecto político, financiando programas sociales, obras, subsidios y a veces gasto fuera del presupuesto tradicional. Si a la vez cae la inversión en mantenimiento y producción, el bombeo puede bajar. Y si el bombeo baja, el país pierde justamente el ingreso que sostiene el modelo. D. Más dependencia en pleno boom. Una paradoja frecuente del boom petrolero es que la dependencia aumenta en vez de reducirse. Importaciones baratas, tipo de cambio distorsionado y economía centrada en el Estado pueden debilitar todavía más la producción local. Cuando el boom termina, el país está menos preparado que antes. 8. 2014 en adelante. La secuencia del colapso. En la segunda mitad de los 2010, Venezuela entra en una espiral devastadora. El ingreso petrolero cae con los movimientos del mercado global, pero la caída del precio por sí sola no explica la magnitud del desplome. La gravedad se entiende por la fragilidad previa, dependencia extrema de exportaciones petroleras, producción interna dañada, controles que deformaron incentivos, desequilibrios fiscales. Cuando el Estado ya no consigue suficientes divisas, no puede importar como antes. Pero si el país depende de importaciones para alimentos, medicinas, insumos industriales y bienes básicos, el recorte de importaciones se convierte en crisis social. Luego entra el factor monetario. Cuando hay déficit grande y pocas vías de financiación, algunos gobiernos recurren al Banco Central, emiten dinero para cubrir gasto. En un contexto normal, eso genera inflación. En un contexto de confianza rota, donde la población espera que la moneda pierda valor, puede explotar en hiperinflación. La hiperinflación no es solo suben los precios, es la destrucción del dinero como herramienta social. El salario deja de significar algo entre cobros. El ahorro se evapora, planificar se vuelve imposible. Los contratos se acortan, la gente se refugia en dólares, trueque o cualquier cosa que conserve valor. Al mismo tiempo, la producción petrolera cae por falta de inversión, problemas operativos y pérdida de capacidad. Y al caer la producción, cae la principal fuente de divisas. Un bucle. Las sanciones internacionales también pasan a formar parte del cuadro en la fase tardía, complicando financiación, comercio y operativa del sector. En el debate sobre causas, unos sostienen que son centrales. Otros señalan que el colapso ya estaba en marcha antes de las medidas más fuertes. Lo claro es que, en un sistema debilitado, nuevas restricciones pueden acelerar la caída y limitar opciones de recuperación. 9. Entonces, ¿por qué cayó Venezuela? Una explicación por capas. Si buscas un único culpable, no vas a obtener una respuesta honesta. La caída se entiende mejor como capas acumuladas. Capa 1. Dependencia extrema del petróleo. Cuando una sola mercancía domina exportaciones e ingresos del Estado, toda la economía queda rehén de precios globales y de la capacidad de producción interna. Capa 2. Fragilidad institucional e incentivos políticos. El dinero del boom puede debilitar la rendición de cuentas. Si el Estado gasta renta petrolera en vez de recaudar impuestos amplios, la política se convierte en disputa por reparto, no por productividad. La corrupción crece porque el acceso a dólares y contratos es la vía rápida hacia la riqueza. Capa 3. Decisiones de política económica que amplificaron distorsiones. Control de cambio, control de precios y asignación discrecional crean escasez, mercados paralelos y huida de inversión, sobre todo cuando se mantienen pese a la realidad. Capa 4. Debilitamiento de la producción interna. Importaciones baratas y distorsiones cambiarias erosionan industria y agricultura. Y una vez perdida la capacidad productiva, no se reconstruye rápido. Capa 5. El bucle de colapso. Menos ingreso petrolero,
menos producción petrolera, déficit is emisión, is confianza rota, is hiperinflación y depresión profunda. Si además hay restricciones externas, el bucle se hace más estrecho. 10. El significado humano de un colapso económico. Al final de esta historia no hay solo gráficos, hay vida diaria. Cuando una economía colapsa a esta escala, la pobreza no es únicamente menos dinero. Es comida incierta, medicinas ausentes, oportunidades que se encogen, migración masiva y pérdida de futuro. La gente no solo se vuelve más pobre, pierde la capacidad de confiar en los sistemas básicos que hacen funcionar una vida moderna. Y esto es lo que vuelve la historia venezolana tan dura. No siempre fue pobre. Mucha gente conserva memoria directa o heredada de un país que se sentía próspero, moderno y en ascenso. Ese contraste multiplica el dolor. Cierre. El ascenso y caída de Venezuela no es un cuento moral donde la riqueza en recursos siempre arruina. Es una lección sobre fragilidad. Cómo un país puede parecer rico mientras construye una economía peligrosamente dependiente y cómo los incentivos políticos durante los booms pueden dejar el terreno preparado para el colapso cuando cambian las condiciones. Si hay una idea central, es esta. El petróleo puede financiar el desarrollo, pero no puede sustituirlo. Un país puede importar prosperidad durante un tiempo, pero tarde o temprano la prosperidad tiene que producirse.